Hola, buenos días. Hoy vamos a dar este tema que es importante, el tema del manejo del dolor y de la inflamación, porque el dolor es justamente uno de los motivos por los cuales siempre la gente fue al médico, ¿sí? Eh, Pasan desapercibidos otras enfermedades que son más graves, como por ejemplo el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión, porque una persona, eso, como muchas veces es asintomática, muchas veces la persona convive, digamos, con esa enfermedad y se ajusta. En cambio, con el dolor, cuando se presenta, eh, es algo tan particular, es subjetivo, se dice, porque va a depender de cada uno de los sujetos, es tan comprometido a veces que le va a hacer cualquier cosa. Eh, Nunca podemos saber cuál es el dolor que tiene el otro, nosotros podemos suponer el dolor del otro. Pero en medicina, lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca puedo negar el dolor de la otra persona. Cuando la otra persona dice me duele, siempre el concepto en medicina es creerle. Como yo no puedo medir el dolor que tiene el otro, yo necesito orientación. Entonces suelen preguntarle del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Sí? Decime cuál fue el peor dolor que tuviste. Bueno, tal cosa. Las mujeres suelen decir el parto. A mí si me preguntan, por ejemplo, mi peor dolor fue el de la trombosis profunda. Eh, entonces ellos van a tener una guía más o menos de cuánto sería el dolor que tienen en ese momento. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, el parto fue el peor, eso fue 10 y ahora estoy en 8. ¿Sí? Entonces tienen una graduación más o menos de cuánto puede ser. Igual, hasta el parto subjetivo, hay algunas que le duele mucho y hay otras que le duele menos. ¿Sí? O sea que siempre va a ser subjetivo, que va a depender de la persona. Y en ese sentido, entran muchas cosas para esa subjetividad, esa individualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver la cultura, tiene que ver cómo le criaron, tienen que ver las experiencias vividas. Ustedes vieron que hay personas que soportan dolores extremos, ¿sí? Sin quejarse, y hay otras que no paran de gritar hasta por lo más mínimo, ¿sí? Ahora con el tema de la vacunación, vieron que hay muchas personas que a los gritos por la vacunación. Aparte que le tienen fobia a la aguja, el tema del dolor es lo que los mueve. Así que a eso se refiere cuando se dice que el dolor es subjetivo. Yo no lo puedo medir porque es un dolor de la otra persona. Lo que sí tengo que creerle, ¿sí? Hay gente que miente, hay gente que incluso, ahora van a ver, para poder llegar a la medicación elevada de lo que es el dolor, mienten y simulan porque son adictos, ¿sí? Así que son adictos a esa pastilla de dolor. Entonces ahí hay otro problema. Pero en general le tengo que creer. Bueno, así que vamos a empezar. Bueno, justamente ahí lo que planteaba es que el dolor es un síntoma frecuentemente encontrado en la práctica clínica. Siempre se trató de buscar una solución a esto. Cuando aparece el opio y encontraron que tenía esas propiedades de la morfina, ¿sí? Que es uno de los principios que tiene el opio, encontraron que la morfina era un excelente analgésico, sigue siendo el número uno, ¿sí? Y la morfina estamos hablando de que hay registros 7000 años atrás, así que imagínense la cantidad de tiempo que está. El tema fue que se usó como droga de abuso, ¿sí? Se usó y se usa como droga de abuso, y ahí está, digamos, otras complicaciones. Pero en el tema de lo que es el dolor y la producción de sueño, cuando surge, Paracelso, que fue uno de los grandes científicos de la época, justamente lo denominó como que era como una droga enviada por Dios, ¿sí? O sea, para los médicos fue fantástico, porque imagínense cómo era antes amputar una pierna con serrucho y la persona consciente. O sea, a partir de la aparición de la morfina, bueno, empezaron a poder, bueno, doparle, dormirle a la persona y hacerle todo lo que era la cirugía, como ocurre hasta el día de hoy, ¿sí? No se usa para dormir,
pero sí se usa para mantener, digamos, calmada a la persona dormida o sin dolor. Bueno, en el transcurso del tiempo se le ha dado varios usos a lo que es el opio, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos y algunos vamos a ver en la clase de atención farmacéutica, que es la próxima. Pero lo importante es que en el transcurso del tiempo se fueron necesitando regular. Hoy estamos hablando, por ejemplo, en Argentina, de legalizar el uso de marihuana. Justamente ahora, después les voy a explicar algo que tiene que ver con eso también, como para que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces, esto le decía que es una experiencia sensorial desagradable, ¿sí? Es una respuesta fisiológica ante un daño al cuerpo. O sea, es algo que está lastimado en mi cuerpo y es lo que le está mandando a mi cerebro la información con los nervios sensitivos, le está mandando información de que duele, ¿sí? Su objetivo inicial es ser una alarma ante una lesión, indica que existe un problema y generalmente un daño en un tejido. O sea, siempre es como una alarma, una alerta. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga durante semanas y se cronifica, pierde esta función de alarma y se convierte en un problema por sí solo. O sea, pierde la función de alarma, no que se pierde el dolor. ¿Sí? Ojo con esto porque esto es de examen y me contestan mal. Cuando duele mucho tiempo no es que deja de doler, ¿sí? Deja de ser una alarma porque está indicando que es un problema en sí el dolor, ¿sí? Así que revean bien cuando están leyendo, cuando lean esto. El dolor es siempre una experiencia subjetiva, va a depender del paciente, del sujeto, por eso es subjetiva. Y esa persona depende cómo fue criado y a qué experiencia fue enfrentado durante su vida, va a tener distinta manera de medir ese dolor. Entonces va a depender de las características biológicas. Hay personas que nacen con un umbral, se le llama un umbral de dolor más alto, o sea, tardan hasta que llegan a ese umbral es piso, ¿sí? Y hay otros que nacen con ese umbral más bajo, o sea, cualquier cosa ya les duele, ¿sí? Les doy ejemplos, acá con mis hijos le voy a dar un ejemplo. Hay uno de mis hijos que, por ejemplo, cuando me pide que le saque algún barrito, algún granito o algo que tenga en la espalda no soporta que le apriete, ¿sí? O sea, no soporta. En la cara, en otro lado sí, pero en la espalda tiene hipersensibilidad en la espalda. O sea que son características que van a tener, digamos, cada una de las personas desde el momento en que nace. Después la psicológica tiene relación con algún trauma vivido en algún momento, ¿sí? O sea, pensar que me duele, asociar con una experiencia dolorosa previa. Ustedes imagínense, por ejemplo, un soldado al que se le amputa explota una bomba y le saca un miembro, un brazo, una pierna. El dolor en ese momento es terrible. Y a partir de la aparición de la morfina, justamente cada uno de los soldados tiene una dosis de morfina, que es lo que se autocoloca, ¿sí? Se autopincha para calmar el dolor y esperar hasta que alguien le pueda socorrer. Antes, digamos, lo que había era personas de la Cruz Roja circulando entre la guerra, ¿sí? Mientras que se estaba combatiendo, y ellas eran las que colocaban la morfina y le daban, digamos, algún tipo de soporte hasta que lo podían tratar. Pero, digamos que todo lo que fue la aparición de la morfina justamente salvó a la parte médica en este sentido de tener que enfrentarse a un paciente que está retorciéndose de ese dolor. También hay procesos culturales, ¿sí? Culturales, hay culturas, por ejemplo, culturas africanas, ¿sí? En los que están acostumbrados al dolor o consideran que el dolor es como un avance, ¿sí? En su desarrollo como persona. Hay distintos tipos de culturas y muchas se van a basar también en la flagelación, en el dolor. Hay algunos grupos religiosos que se autoflagelan, se castigan, ¿sí? También, digamos, como usando ese dolor como para elevarse espiritualmente.
Y el tema de las sociales tiene que ver mucho con el famoso, ¿no? Los hombres nos lloran, uy, aguantate, si estás en un parto, aguantate, ¿te gustó abrir las piernas? Ahora aguantate el dolor. Cosas que tienen que ver con lo que hoy se asocia con violencia obstétrica, ¿sí? Violencia hacia la otra persona, no es solamente contra la mujer, ¿sí? Muchas veces al hombre culturalmente y socialmente se espera de que el hombre sea macho, que aguante, que espere, y hay muchos hombres que no tienen un umbral, ¿sí? Un umbral elevado, tienen un nivel de soportar dolor más bajo, pero eso no tiene nada que ver, digamos, con ser héroes o con ser más macho, más hombre que otro, ¿sí? O sea que es una construcción social solamente. El famoso, los hombres no lloran. Bueno, entonces con todos estos factores, cada una de las personas va a percibir ese dolor de una forma diferente. Yo les decía que para mí el peor dolor fue la trombosis. Yo tuve 3 veces trombosis. Trombosis cuando se coagula sangre y queda taponada la arteria, la vena en algún lado. Tuve las 3 en la pierna izquierda. Y el peor de todo fue el primero, ¿sí? Porque aparte de haber sido más grave, porque no sabían qué era lo que tenía, hasta que hubo un diagnóstico, pasaron varios días, ya generó que la pierna izquierda era el doble de grande que la derecha, era totalmente morada, así que era tan doloroso que yo no podía, en la cama yo no podía levantar la pierna y acomodarme, ¿sí? O sea, necesitaba que alguien me levante la pierna y me mueva la pierna para poder acomodarme en la cama. Estuve 10 días internada, entré con muleta, salí con muleta porque no podía pisar, pero salí sin fiebre porque había entrado con una fiebre constante, era por la infección que tenía en la pierna, a partir de justamente de esa sangre que queda taponada, se coagula, se pudre y agarra una gangrena. Gracias a Dios me pudieron salvar la pierna, digamos, pero a partir de ahí las siguientes veces ya fueron menores. ¿Por qué? Porque ante la aparición del dolor similar, ya se actuó rápidamente. O sea que muchas veces va a depender también de las experiencias previas que vayamos teniendo, la experiencia, digamos, de saber, la primera vez que no supe que era caliente algo, lo toqué, y la segunda vez ya tengo mis cuidados, ¿sí? Nos pasa continuamente. Bueno, ¿qué es la inflamación? Porque vamos a ver dolor e inflamación. La inflamación es la respuesta del organismo a una agresión. Consiste fundamentalmente en una vasodilatación local, que es el aumento del tamaño, si calibre significa el grosor, el calibre de los vasos sanguíneos de una región determinada, y una acumulación de los distintos tipos de células inmunológicas, los glóbulos blancos, que van a ir a ese lugar. Esto lo vamos a terminar de ver cuando veamos vacunación, ¿sí? Que vamos a ver todo lo que es el sistema inmunitario, cómo trabaja. Pero como el dibujito ahí le está mostrando, cuando algo me agrede, algo pasa en mi cuerpo, esas células sensoriales que están en el lugar le van a avisar al cerebro. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Manda a ese lugar como si fuera un llamado al 911, y la central, ¿qué hace? Manda patrulleros a la zona. Empieza a mandar más sangre a la zona. Cuando llega la sangre a la zona, empieza a salir, ¿sí? Las células del sistema inmunitario, líquidos, ¿sí? Van a salir de ese vaso sanguíneo, como que si se bajaran de las patrullas, y van a ir hacia la zona donde está el problema o está la alerta. Por eso en la zona enseguida se inflama, porque empiezan a salir de la sangre, no sale sangre, ¿sí? Lo que va a salir va a ser el plasma, van a ser los glóbulos blancos, las células del sistema inmunitario, todas esas van a ir y van a ir acomodándose en ese lugar. Va a salir plaqueta, ¿por qué? Porque tengo que detener el sangrado, ¿sí? Eso es fundamental. Cuando el sangrado es muy abundante, lo primero que tengo que hacer es ajustar eso, ¿sí? Apretar, ver la forma de hacer que esa hemorragia pare. Siempre hay un orden, digamos, de cosas
en los que primero tengo que atacar. Siempre lo primero va a ser hemorragias. ¿Está rota la pierna? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ajustar el tema de cómo freno ese sangrado y después veo cómo acomodo el hueso, ¿sí? Cómo veo para trasladar a esa persona de llevarlo. No es solamente poner el hueso en el lugar. Muchas veces el hueso se deja así y lo que tengo que hacer es evitar que se mueva. Por eso van a ver a veces que lo llevan con, supónganse, una cama entera, tratando de que se mueva lo menos posible. Entonces, eso es lo que genera la inflamación en el lugar. Y cuando hay inflamación, ¿sí? Cuando hay inflamación en el lugar, los nervios sensitivos están estirados. ¿Por qué? Porque la piel se agranda, ¿sí? Todo se hincha en el lugar. Y eso es lo que me genera el dolor también, ¿sí? Entonces, muchas veces, atacando a la inflamación, yo reduzco esa inflamación y logro que calme el dolor. Esto nos pasa cuando nos golpeamos, nos ponemos un hielo. El hielo reduce la inflamación, ¿sí? Entonces, con eso sentimos de que deja de doler. Así que, o duele menos por lo menos. Tanto los glóbulos blancos como las células de los tejidos circundantes interactúan a través de mediadores con el fin de finalmente restablecer la normalidad en ese organismo. Entre los mediadores de los secretados por los glóbulos blancos o de la célula de los propios tejidos, los eicosanoides son los más importantes. O sea, son sustancias que se liberan en el momento de la inflamación. Dentro de esos eicosanoides va a haber una amplia cantidad de sustancias que van a ejercer distintas acciones. Se llaman hormonas, ¿sí? Las prostaglandinas intervienen en los procesos de respuesta inflamatoria, en la regulación de la temperatura corporal o en el control del descenso de la presión arterial. O sea que fíjense que obviamente cuando una persona está lesionada aumenta la presión arterial, aumenta la temperatura corporal también, o sea que por eso intervienen en todos esos procesos. La zona inflamada se va a calentar, ¿sí? Los leucocitos, que son una subclase, la función es controlar justamente en todo lo que sea la constricción bronquial y en las alergias, o sea que tiene más que ver con la parte respiratoria. Las prostaciclinas y los tromboxanos son claves en la relación con la enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la coagulación de la sangre. Y las lipoxinas y los ácidos grasos hidroxilados son importantes en el control de las reacciones inflamatorias y en la regulación también del sistema inmunitario. O sea que las inflamaciones pueden estar debidas a un traumatismo, pueden estar debidas a una reacción alérgica, ¿sí? O una enfermedad cardíaca. Así que es un poco más amplio, digamos, de lo que por ahí prestábamos atención. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones que tiene esa inflamación? Fíjense que esto también lo vamos a volver a ver en vacunación porque son los mismos síntomas que para la vacunación. Duele, el dolor, ¿sí? El tumor se inflama, el rubor se enrojece y el calor se calienta la zona. O sea, si ustedes prestan atención, los tres terminan en OR. Dolor, tumor, rubor, calor. ¿Sí? Son las cuatro situaciones que siempre se van a dar. ¿Cuáles van a ser lo que va a ser el proceso en el lugar, por ejemplo? Vamos a tener calor, queda caliente la zona y se va a quedar enrojecida, el rubor, debido al incremento de ese flujo sanguíneo y a la vasodilatación. Habíamos dicho que iba más sangre a la zona. El tumor, debido al edema, se hincha y queda duro, ¿sí? Se inflama. El dolor, debido a la compresión y estimulación de las terminales nerviosas, entonces le envía al cerebro siempre información de que le duele. Y el otro tema también que me va a aparecer es la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Lo que está lastimado no me sirve, ¿sí? No puedo hacer lo que siempre hacía. Si se inflamó una mano, no puedo agarrar, ¿sí? No puedo escribir.
no puedo atajar nada con la mano. Si es una pierna, rengueo, no puedo caminar. Depende qué es lo que se inflama, va a perder la capacidad de hacer lo que siempre hizo. Eso es impotencia funcional, ¿sí? No funciona normalmente. Si no lo hacía antes, no es, ¿sí? O sea, tenía que hacer algo antes que ahora no lo puede hacer. Y también va a estar asociado con este proceso el tema de la fiebre, ¿sí? La fiebre es un mecanismo natural de defensa, recuerden que esto también lo vamos a ver en vacunación. Cuando ingresa un microorganismo en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario lo va a tratar de eliminar. ¿Cómo lo hace? Levantando la temperatura. Ahora, cuando levanta la temperatura, muchos virus y muchas bacterias mueren, ¿sí? Porque no soportan una alta temperatura. Pero si yo estoy con una elevada temperatura durante mucho tiempo, me van a producir, digamos, efectos en mi cuerpo. En las personas mayores puede generar una destrucción de las proteínas del cuerpo, que es peligroso. Y en los niños, aparte de esto, puede provocar también problemas neurológicos como convulsiones. Por eso ustedes siempre van a ver que si un bebé está con fiebre, hay que bajarle la fiebre lo más rápido posible, justamente para que no convulsione, porque una convulsión genera daños a nivel cerebral. Así que, por más que sea un mecanismo de defensa, clínicamente, médicamente, hay que controlar la fiebre para que no genere estos daños. Bueno, entonces acá ustedes tienen la escala de valores de temperaturas del cuerpo. La temperatura normal es entre 36 y 37,5, ¿sí? Depende cómo estamos abrigados, depende cómo estamos, digamos, nuestra actividad. Si estamos corriendo, obviamente nuestro cuerpo va a estar más caliente, ¿sí? Si hace frío y estamos desabrigados, nuestro cuerpo va a estar más frío. Pero dentro de lo que es 36 a 37,5 va a ser la temperatura que se considera normal. Una temperatura menor de eso, menor de 35 incluso, ya pone en riesgo la vida o partes del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hace frío, supónganse una persona que se está congelando, una persona que está expuesta al frío, al hielo, supónganse. El calor se va a concentrar en lo que es el torso. ¿Para qué? Para mantener caliente todo lo que sean los órganos vitales del cuerpo. Así que abandona las extremidades y por eso muchas veces personas que quedan perdidas en la nieve o demás pierden sus extremidades, pierden manos, pierden piernas. ¿Por qué? Porque se congelan. Una vez que se congelan no hay vuelta atrás, ¿sí? O sea, corre el mismo proceso, la sangre se coagula, la sangre se pudre y tenemos una gangrena. Por eso se amputan los miembros que están congelados. Así que es grave la situación. ¿Pueden morir? Sí, pueden morir. Si sigue el frío extremo, pueden morir perfectamente con una baja temperatura. Bueno, vamos para arriba, vamos para la fiebre. Ya cuando estamos hablando de más de 37,5 grados, vamos a hablar de febrícula, ¿sí? La famosa febrícula de los chicos, cuando están así un poquito como resfriado, un poquito después de la vacuna, ¿sí? Que son típicas características que presentan los niños sobre todo. Cuando hablamos arriba de 39,5 grados, estamos hablando ya de una fiebre, ¿sí? O sea, esto ya es preocupante, ya hay que tratar. Pero cuando presentamos temperatura de 41 grados o más incluso, ya estamos hablando de una emergencia. O sea, esto sí o sí, no hay tiempo que perder y tratar de justamente bajarle la fiebre inmediatamente, ¿sí? Los famosos baños de agua fría y demás. Cuando ustedes hacen agua fría, no es tirarle un balde de agua con hielo, ¿sí? Sino que en lo posible, en una ducha o en una bañera, si es posible, empezar con agua tibia y a partir de ahí, porque el cuerpo va a sentir frío de todas maneras, y de ahí ir enfriando el agua hasta que la persona tirite de frío, ¿sí? Ese es el nivel, hasta dejarle tiritando de frío a la persona.
¿Por qué? Porque si yo le bajo simplemente la temperatura, vuelve, ¿sí? Así que yo tengo que bajarlo a lo mínimo. Bueno, en ese tema, digamos, esto siempre va a ser una emergencia, recuerdo. En mi caso, esos 10 días que estuve internada, tenía un promedio de 40 grados, ¿sí? Constantemente tenía un promedio de 40 grados porque tenía todo ese proceso infeccioso en la pierna y hacía picos, y yo sentía cuando hacía esos picos de 41 grados y más. Cuando yo empezaba a sentir frío, de golpe empezaba a sentir frío, le llamaba a la enfermera y me sacaban sangre en ese momento, en el momento del pico de fiebre, porque estaban buscando justamente qué era lo que tenía. Pero era todo el resultado, digamos, de esa trombosis que tenía. Así que bueno, lo importante de eso es que una fiebre elevada durante mucho tiempo genera en el cuerpo otros tipos de problemas, por lo tanto se tiene que actuar, ¿sí? Normalmente es un síntoma, es un mecanismo de defensa que me está avisando que algo raro entró en mi cuerpo, entonces, digamos, es como un llamado de atención o como una alarma. Bueno, dice, esta aparece porque durante el proceso inflamatorio se liberan unas sustancias llamadas pirógenos, sustancias que se producen en el contexto de la inflamación, que actúan sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo, el sistema nervioso, elevándola por encima de los niveles normales. ¿Qué quiere decir todo eso? Que en el proceso de inflamación se van a segregar estas sustancias pirógenas, piro es fuego, o sea, que genera calor, y esas sustancias actúan directamente en el cerebro. El hipotálamo es una glándula que está en el medio y lo que hace es regular varias funciones del cuerpo. Así que la idea es que esas sustancias que se van a ir segregando van a ser justamente las que van a generar. Hay pirógenos que vienen de afuera, un inyectable que esté contaminado con alguna sustancia pirógena puede ser incluso hasta mortal en una persona cuando se le inyecta. ¿Sí? Entonces siempre todo lo que sea inyectable tiene que estar libre de esos famosos pirógenos. Bueno, la fiebre prolongada y alta es peligrosa porque en los niños puede desencadenar convulsiones y en adultos daña tejidos. Reduce la agudeza mental y puede conducir al delirio o al coma, especialmente entre los ancianos. No sé si vieron alguna vez a una persona con una fiebre elevada, pero suelen asociarse con esos delirios, que no reconoce a nadie, que no sabe en qué lugar está, en qué contexto está. Así que bueno, cuando después pasa la fiebre, bueno, no sabe qué estuvo haciendo, no sabe cómo llegó ahí, no sabe nada. Esto es típico por esa confusión mental. Vamos al tratamiento del dolor. Para el tratamiento del dolor se emplean distintos tipos de fármacos y vamos a hablar de una escala de dolor. Van a estar los antiinflamatorios no esteroides, que son los más básicos, ¿sí? Tienen un nivel muy básico y actúan en la periferia. Ojo, esto también de exámenes y suelen contestar mal también. Los AINES actúan en la periferia, o sea, en los nervios sensitivos, ¿sí? Ahí es donde van a actuar. Los glucocorticoides, o sea, los corticoides en general, lo que van a tener es más un efecto antiinflamatorio, pero recuerden que si se desinflama, también reduce el dolor, o sea, como efecto secundario, reducen el dolor. Y los opioides, que estos sí son los número 1, ¿sí? Los que derivan del opio, la morfina, y ellos van a actuar, van a controlar el dolor, pero actuando a nivel central, no a nivel periférico, ¿sí? Entonces, el opioide actúa a nivel central, en el cerebro, anula los receptores o levanta ese umbral de dolor para que la persona soporte más dolor. Y los antiinflamatorios no esteroides actúan en la periferia, no a nivel central. Vamos a esos AINES. Recuerden que los AINES, junto con los antibióticos, son los dos grupos de medicamentos que más alergia generan, ¿sí? O sea, reacciones de intoxicaciones y alergias en las personas. O sea que, por más que sean medicamentos que se consumen mucho, siempre tienen que tener cuidado si son alérgicos a alguna de las drogas. La mayoría de las alergias con AINES tienen que ver con la dipirona, la novalgina, por ejemplo.
Y después otro de los grupos, de otras de las drogas que tiene también bastantes complicaciones, es el famoso diclofenac, que la gente usa muchísimo. Y muchas veces no asocian, digamos, que es un efecto de ese diclofenac. Bueno, todo ello inhiben la síntesis de esa prostaglandina. Recuerdan que eran sustancias que se liberaban en el momento de la inflamación. Estas prostaglandinas eran formadas por los glóbulos blancos y las células de esos tejidos que están lesionados, o sea que es como un mecanismo de defensa. Las principales acciones de los AINES son sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos, o sea, de la fiebre, y analgésicos, pero no van a tener el mismo grado, o sea que dentro de ese grupo algunos van a ser más analgésicos, otros van a actuar mejor sobre la temperatura, así. Vamos al efecto antiinflamatorio. Al inhibir la producción de prostaglandinas, los AINES disminuyen la vasodilatación y la salida de glóbulos blancos a los tejidos dañados, lo que lleva a disminución de todo el proceso inflamatorio y a un alivio rápido de ese dolor, el efecto analgésico que tiene como efecto secundario. Sí, o sea, lo que va a tratar de hacer es reducir esas sustancias que llaman más líquido a la zona, entonces eso hace que se reduzca el dolor. El efecto analgésico, el alivio del dolor, se produce como consecuencia del efecto antiinflamatorio de esas drogas, ¿sí? O sea, dejan las terminales nerviosas, dejan de sentir esa presión por estiramiento, y entonces dejan de doler. Si el dolor es síntoma de un proceso inflamatorio importante, los AINES ácidos, como el ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno, son más eficaces. Si el dolor es debido a traumatismos, a procesos degenerativos con escasa inflamación como la artrosis, los AINES básicos como el paracetamol son tan eficaces como los otros. Como los efectos analgésicos de los AINES y los opioides se producen por mecanismos distintos, se van a potenciar entre los dos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Tenemos distintas formas de sentir dolor. A veces puede ser por un traumatismo, ¿sí? A veces puede ser por algún órgano que nos duele, ¿sí? Cuando decimos, uy, me duele la panza, me duele el hígado, me duelen los riñones. O sea, hay distintas causas por las cuales podemos tener un dolor. Me golpeé, me pasa algo, ¿sí? Me picó un insecto, una serpiente, me mordió. Va a haber distintas maneras de llegar hasta un trauma. Entonces, una cosa son esos procesos que se van a dar donde la inflamación es importante y otras cosas donde no hay tanta inflamación, pero sentimos ese dolor en forma constante. Las asociaciones de AINES con opioides se utilizan para el tratamiento de dolores intensos, por ejemplo, en los casos de pacientes con cáncer. Ahora vamos a ver la escala del dolor de la Organización Mundial de la Salud y vamos a ver todas las combinaciones que se pueden hacer. El efecto antipirético, la temperatura. Piro es fuego, acuérdense. La disminución de la fiebre se debe a la inhibición de las prostaglandinas que se producen a nivel del hipotálamo, o sea, a nivel central. Los AINES solamente disminuyen la temperatura corporal si está aumentado por efecto de sustancias denominadas piretógenos, sustancias que estimulan la producción de prostaglandina a nivel del cerebro. O sea, si esa temperatura se debe a una estimulación del cerebro, puede bajar, digamos, con esos AINES. Las hipertermia, aumento de la temperatura corporal mediadas por otros mecanismos distintos, como por ejemplo una intoxicación con medicamentos, no van a ser susceptibles de bajar esa temperatura con los AINES, ¿sí? Entonces ustedes van a ver muchas veces que le van a dar algún AINE a una persona y que no baja esa temperatura. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando no se puede bajar la temperatura con los AINES comunes, ¿sí? Ibuprofeno, Novalgina, además, la urgente consulta a las guardias médicas. ¿Por qué? Porque puede estar desarrollándose un proceso neurológico, ¿sí? Una meningitis, algo, digamos, que está generando esa elevada temperatura.
Bueno, ahí ustedes tienen una clasificación de distintos tipos de antiinflamatorios y las drogas más comunes de ese grupo. Fíjense que dentro de los salicilatos vamos a tener el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Ácido propiónico vamos a tener ibuprofeno, que se consume muchísimo, sobre todo en los chicos se usa muchísimo ibuprofeno. El naproxeno es un medicamento también en comprimidos que se usa mucho para dolores más potentes, pero no es tan conocido, digamos, como el ibuprofeno. El ácido, derivados del ácido acético, tenemos el diclofenac, que usan muchísimo las personas mayores, el ketorolac también, en aquellos que tienen problemas dentales y demás, también se usa mucho. La indometacina también se usa bastante, pero en procesos inflamatorios más reumáticos, más de ese tipo. Derivados del oxicam, el piroxicam y meloxicam, esto también se usan en proceso inflamatorio, pero no tanto como los anteriores. Derivados de la anilina, el paracetamol, siempre se plantea como que el paracetamol es más inofensivo que la aspirina, no es así. El paracetamol causa menos daños en la mucosa gástrica, o sea que aquellos que tienen úlceras, digamos que es mejor el paracetamol. Pero el paracetamol tiene también problemas porque es hepatotóxico, o sea que depende de los niveles a los que voy tomando, nunca pasar más de 3 gramos, cada pastilla común tiene 500 miligramos de paracetamol, nunca pasar más de 3 gramos diario porque ya estamos en un nivel tóxico, y muchas veces la gente toma paracetamol, toma los test que tienen paracetamol también y se olvida de contar la cantidad. Y lo que es el paracetamol, digamos que hay que usarlo con mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque daña el hígado. O sea que no es tan inofensivo como muchas veces le hacen parecer. Bueno, el tema de las pirazolonas, esta es la dipirona, la famosa Novalgina, ¿sí? de las marcas más conocidas. Las dipironas tuvieron su mala publicidad también. Para mí es un analgésico y un antitérmico muy bueno. Se usa mucho como analgésico también post-operaciones y muchas veces las fiebres ceden cuando los otros, ibuprofeno y demás, no pueden actuar. Tuvo, digamos, como una mala publicidad porque durante muchos años estuvo excluido de la FDA. La FDA es como el ANMAT, pero de Estados Unidos. Y estuvo excluido porque era sospechoso de haber causado leucemia en un pueblo determinado, digamos, donde se empezó a utilizar. Con el tiempo después se pudo probar que genera alteraciones de las células sanguíneas, pero no a un nivel de leucemia, ¿sí? O sea, se lo excomulgó de la comunidad médica por ese motivo y después, bueno, descubrieron que no era causante. Entonces volvió a incorporarse en lo que es la medicación de los Estados Unidos. Entonces ustedes, depende la bibliografía que lean, van a encontrar que está prohibida o van a... Bueno, les decía que la dipirona estuvo prohibida durante mucho tiempo en lo que era Estados Unidos, y después, bueno, fue habilitada nuevamente. Durante ese tiempo que estuvo prohibida, en la Argentina nunca se prohibió, o sea que acá se sigue utilizando normalmente. Y muchas personas, incluso de la comunidad médica, se enteraban de que había problemas con la dipirona cuando surge esto de la reacomodación de la dipirona en la FDA. O sea que dentro de lo que es la Argentina nunca estuvo prohibida. Bueno. Bueno, esta es la clasificación, ¿sí? También lo mismo, otra forma de clasificar, digamos, pero seguimos dentro de lo que son los antiinflamatorios. Bueno, de los ácidos, recuerden que había algunos que eran ácidos y otros que eran básicos, el ácido acetilsalicílico, la aspirina. De los no acetilados, el diflunisal. Diflunisal no es que se utiliza mucho acá en nuestro contexto. De los ácidos acéticos, el diclofenac, el ketorolac, eso sí.
De los ácidos propiónicos, el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno, los tres se utilizan acá. El ibuprofeno, por supuesto, es el principal. De los ácidos antranílicos, el ácido nefenámico y ácido miclofenámico, eso no se utiliza acá. De las pirazolonas, el metamizol es la dipirona, ¿sí? Metamizol se le llama en otros lugares. De los oxicam, el piroxicam, el sudoxicam acá no sale. Y de los no ácidos, la nube metasona, que esa tampoco sale mucho acá. O sea que otra forma de clasificar con otras drogas que por ahí a nivel, en otros países sí actúa, pero acá digamos que no es que tiene mucha salida. Bueno, a ver, los efectos adversos que tiene. La mayor parte de los efectos adversos aparecen luego de un uso prolongado. ¿Qué pueden aparecer? Alteraciones en la digestión, sobre todo los ácidos que van a actuar en la mucosa del estómago y que generan las famosas úlceras. También pueden aparecer náuseas, pueden aparecer vómitos, riesgo de hemorragia. Algunos como el diclofenac, tienen un alto efecto tóxico en el riñón, ¿sí? Por eso es importante también no abusar del diclofenac, porque con el abuso vienen los problemas renales. Los AINES pueden provocar broncoespasmos, entonces las personas con asma tienen que tener cuidado en el uso de los antiinflamatorios en forma exagerada. En un nivel normal no hay problema, el tema es cuando la gente exagera. Pueden aparecer reacciones alérgicas como erupciones cutáneas, manchas, ¿sí? Urticarias, o cualquier cosa, digamos, que esa persona tenga como efecto alérgico. Van a ver que hay, las personas que somos alérgicas tenemos reacciones típicas. Por ejemplo, esto de mi pañuelito todo el tiempo hasta que mi cuerpo como que se aclimata a levantarse de la cama y me acostumbro a la temperatura y demás, pero eso siempre me ocurre todos los días. Entonces son reacciones alérgicas que mi cuerpo tiene para ajustarse a un medio. Ustedes van a encontrar que hay gente que estornuda, hay gente que tiene picazón, ¿sí? No es que le falta bañarse, sino que son reacciones alérgicas que tiene su cuerpo normalmente hasta que se acostumbra a un ambiente. Acá también está sacado de otra forma de encarar, digamos, ¿sí? Entonces, lo que plantea acá en este gráfico es justamente dos procesos que están asociados con los AINES. Uno va a ser el riesgo cardiovascular y otro va a ser el daño de la mucosa gástrica. El celecoxib, que aparece ahí primero primero en la lista ahí de daño de la mucosa gástrica con el menor grado, fue un antiinflamatorio muy bueno, ¿sí? Muy bueno, que salió al mercado. Era, hasta el momento, digamos, se consideró como que era lo mejor que hay como antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque no generaba daños en el estómago. Las personas con úlceras podían tomarlo y demás. ¿Qué pasó cuando se empezó a usar? ¿Sí? Recuerden la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se hace mientras que ese producto está en el mercado, ¿sí? ¿Qué empezó a detectar la farmacovigilancia? Que empezaron a aparecer problemas de problemas cardiovasculares. Fíjense que también figura en la lista de problemas cardiovasculares. Entonces, en el balance, ¿sí? Si yo tengo que comparar el riesgo cardiovascular y por otro lado tengo que calcular el efecto analgésico antiinflamatorio que tenía, no valía la pena el riesgo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros antiinflamatorios en el mercado que lo pueden reemplazar. Entonces se tomó la decisión de sacarlo del mercado y se sacó del mercado a nivel mundial. Pero digamos que era un antiinflamatorio muy, muy, muy interesante. Era los COX-2, ¿sí? Era del grupo de los COX-2. Bueno, fíjense que riesgo cardiovascular me va a generar ibuprofeno y me va a generar diclofenac. Dentro de este grupo, el diclofenac es el que más genera riesgos cardiovasculares. Sin embargo, es de alto consumo.
Y de los daños a la mucosa gástrica, fíjense que el que más me va a provocar van a ser justamente el piroxicam, el ketorolac, que son antiinflamatorios que suelen usar mucho en todo lo que sea procesos de artritis, artrosis. Pero en esos casos ya van a pasar a inyectables, justamente para tratar de evitar todo lo que sea que pase por el estómago. Así que fíjense que problemas cardiovasculares y problemas digestivos siempre van a aparecer con los AINES. Lo leo arriba. Las contraindicaciones. El uso de los AINES está contraindicado en caso de tener gastritis o úlceras gastrointestinales. ¿Por qué? Porque pueden aumentar el riesgo de que sean hemorrágicas. Y cuando hablamos de úlcera hemorrágica, quiere decir que están sangrando, ¿sí? Y eso puede generar anemia, y depende del grado que tenga, también puede aparecer, digamos, riesgo de hemorragia masiva. A largo plazo también pueden provocar problemas renales. Recuerden, sobre todo el diclofenac tiene un alto riesgo de toxicidad renal. Bueno, ¿qué efecto tienen los AINES sobre otros medicamentos más comunes? Fíjense sobre los IECA. ¿Se acuerdan los IECA cuáles eran? Los medicamentos que usábamos en la parte cardiovascular, lo vimos en cardiovascular, y los IECA eran, por ejemplo, el enalapril. El enalapril es el antihipertensivo más usado en la Argentina, es el número 1 en ventas. ¿Sí? Bueno, si yo lo tomo junto, el efecto antihipertensivo se reduce. Entonces muchas veces dicen, no, mi presión sigue mal, en realidad no es por el IECA, no es por el enalapril, sino que es por el antiinflamatorio que toman. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de separar las dosis lo más posible. Así que si tomo el antihipertensivo a la mañana, no tomarlo, digamos, tratar de tomar lo más lejos posible el analgésico. También, ¿qué van a hacer? Van a retener sodio. Y recuerden que si retienen sodio en la orina, retienen sodio, digamos, en el riñón, detrás del sodio siempre va el agua. Si retengo sodio, retengo agua, aumenta el volumen de la sangre y eso aumenta la presión arterial. Lo vimos todo en cardiovascular. El uso con anticoagulantes. Pueden potenciar, porque en este caso van a inhibir la agregación plaquetaria y pueden potenciar el efecto anticoagulante. Entonces, de hecho, se usa la aspirina como anticoagulante, ¿sí? Como antiplaquetario. Le suelen dar también a las personas como prevención para aquellas personas que tuvieron un infarto, que tuvieron algún tipo de proceso de coagulación, y le dan la aspirina como preventivo. Famoso que van los abuelos con la aspirineta, así que les recetan la aspirineta. Así que esto se potencia. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de hemorragias. Con los beta bloqueantes, que también son antiinflamatorios, antihipertensivos, me va a reducir también el efecto antihipertensivo. Con la digoxina, que son cardiotónicos, o sea, fíjense que siempre está relacionado con la parte cardíaca, me va a aumentar la toxicidad que tiene la digoxina. La digoxina viene, ¿sí?, de digitalis, que es una planta que es tóxica en sí. Y el uso con diuréticos va a reducir el efecto natriurético, o sea que reduce la cantidad de sodio que elimina. Por lo tanto, si no elimina sodio, no elimina agua, ¿sí? O sea que va a retener. Se contrapone con lo que es el efecto de los diuréticos. Por lo tanto, baja la capacidad de ese diurético. ¿Y qué tenemos? Tenemos edemas, tenemos inflamación. Los diuréticos normalmente le van a dar a las personas que no tienen la capacidad para eliminar los líquidos del cuerpo. La mayoría se inflaman las piernas, quedan hinchados los pies y demás. Entonces ahí es donde se da diuréticos para que lo puedan eliminar más fácilmente. Pero si toman diuréticos con antiinflamatorios, los efectos se van a anular. Vamos al segundo grupo, que eran los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas segregadas por la corteza, la glándula suprarrenal,
La glándula suprarrenal, arriba de los riñones, o sea, están los riñones y arriba, como si fueran unos gorritos, van a estar estas glándulas que son los que van a fabricar para nuestro cuerpo hormonas, corticoides naturales. Nuestro cuerpo necesita corticoides, ¿sí? Sí o sí necesita corticoides, y también van a fabricar un poco de hormonas sexuales, ¿sí? Tanto masculina como femenina. Bueno, tienen efectos, esos corticoides que fabrican, tienen efectos sobre casi todas las células del cuerpo. Están presentes de forma natural en la sangre, tienen varias funciones, entre las que se destaca preparar al cuerpo para una situación de estrés prolongada. O sea, si se acuerdan cuando vimos sistema nervioso, era el simpático, el que huye, el que se escapa. O sea, toda esa sensación de estrés y demás, y obviamente intervienen en todos los procesos de estrés del cuerpo. El cortisol es el corticoide natural producido por el propio cuerpo. La dexametasona es el corticoide sintético que más se asemeja a ese cortisol. Esta dexametasona se utiliza mucho en crema, en inyectables, en comprimidos y demás. ¿Cuáles van a ser las acciones farmacológicas que tiene el corticoide? Reducción marcada de la inflamación, es un muy buen antiinflamatorio. Disminuyen intensamente la respuesta inmune, baja el sistema inmunitario, por lo tanto tienen menos rechazo. Inhiben la secreción de insulina, por lo tanto me van a provocar un aumento de glucemia, ojo los diabéticos. Favorece el uso de las grasas y las proteínas como fuente de energía. Entonces muchas veces los deportistas usan corticoides también como para desarrollar, digamos, masa muscular también. Los corticoides también están contraindicados en el tema del doping. Mantienen la excitabilidad del cerebro, constantemente le está avisando de que hay problemas y que tiene que estar alerta. Por lo tanto, pueden provocar cambios en el estado de ánimo, sobre todo el nerviosismo, ¿sí? O sea, se están preparando para escaparse, para la huida, piensen en eso. Disminuyen la secreción del moco gástrico, dificultan la cicatrización de los tejidos porque baja el sistema inmunitario, entonces las heridas tardan en cicatrizar. Desencadena fragilidad capilar. ¿Qué quiere decir eso? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿sí? Las que son los que llegan a las terminales nerviosas, a las terminales de la piel. Ahora, ¿qué pasa con la fragilidad? Se van a romper y me van a aparecer moretones por todos lados. También puede generar la aparición de flebitis, que es inflamación de esos vasos sanguíneos. Suprime la formación de los huesos, o sea que aquellas personas que son sometidas a corticoides en exceso también van a dejar de crecer, ¿sí? Así que hay que tener cuidado también con los corticoides en la infancia. La actividad terapéutica va a ser muy amplia, se usan en procesos inflamatorios graves, en procesos alérgicos, en el asma, ¿sí? Como antiinflamatorio en el asma, en aquellos, digamos, tratamientos para cáncer, los antineoplásicos es cáncer, en procesos de inflamación crónica como la artritis, en enfermedades en los que hay una deficiencia de corticoides. No se utilizan en primera línea para el control del dolor, aunque pueden contribuir a paliarlo al inhibir la síntesis de prostaglandina. Recuerden que si yo desinflamo, deja de doler. ¿Qué efectos secundarios tiene? Debido a que los efectos secundarios son muy importantes y su gravedad está relacionada directamente con la dosis y con la duración del tiempo. Siempre las dosis o las terapias que se hacen con corticoides siempre tienen que ser por corto tiempo y en general solamente en los casos de suma necesidad, y sobre todo después cuando elimino el corticoide no dejarlo de golpe, sino que dejarlo pausadamente. Cuando se establecen tratamientos largos es necesario prevenir que su presencia en sangre por encima de los niveles habituales va a inhibir la glándula suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo uso corticoides durante mucho tiempo, las glándulas suprarrenales, que son las que fabrican el corticoide natural, dejan de trabajar, ¿sí?
entran como en paro, ¿sí? No quiero trabajar porque hay corticoides dando vuelta en la sangre. Entonces, por eso no lo puedo cortar de golpe, porque si yo corto de golpe, no tengo corticoide natural en el cuerpo. Lo que tengo que hacer es ir bajando la dosis de a poco, ¿sí? A la mitad, a un cuarto, ¿sí? Lo voy bajando de a poco para que el cerebro detecte que hay poco corticoide circulando y le diga a la glándula suprarrenal que empiece a fabricar. Eso lleva unos días, por eso es importante que el corte de un corticoide siempre se vaya haciendo de a poco. Dice, para eso se establecen pautas con dosis mínimas o días alternos y con disminución progresiva de esa dosis hasta suspender del todo. De este modo se favorece que la glándula continúe secretando hormona de manera fisiológica. Entre los efectos secundarios vamos a encontrar insuficiencia suprarrenal, o sea que la glándula deja de producir el corticoide natural, hiperglucemia, porque recuerden que afectaba la glucosa, así que podemos tener un aumento de la glucosa en sangre. Pueden precipitar una fase maníaca en personas con trastorno maníaco-depresivo, o sea, aquellas personas que tienen trastornos psiquiátricos, el corticoide los afecta. Puede provocar cambios en el humor, recuerden que todo el tiempo está preparado para la huida. Puede generar úlcera péptica, puede agravar los casos de úlceras pépticas que ya existan, va a retener sodio y agua, por lo tanto puede generar, digamos, problemas. Aumenta el riesgo de sufrir una infección oportunista porque me baja el sistema inmunitario, entonces todo lo que sea bacterias, lo que sea hongo, va a aprovechar. Genera osteoporosis con el tiempo porque generaba la detección del crecimiento del hueso. El hueso durante la niñez crece en lo largo y después, una vez que ya llegó al crecimiento máximo, lo que va a hacer es ir aumentando el calibre. Calibre quiere decir el grosor. Como el hueso, si fuera, digamos, que continuara relleno desde el interior, pesaría 1 tonelada, porque se van agregando capas por afuera. Entonces, a medida que se va agrandando hacia afuera, adentro se va haciendo hueco, ¿sí? Para que no pese tanto el hueso. Cuando hablamos de osteoporosis, quiere decir que todas esas capas que se van agregando no son de hueso sólido, sino que tienen agujeritos, ¿sí? Entonces esa porosidad, esos agujeritos que tiene, hace que el hueso sea más frágil. A largo plazo puede desencadenar una enfermedad relacionada con la disminución de la secreción fisiológica o normal de los corticoides, que se llama síndrome de Cushing. ¿Sí? Es muy común también este síndrome. Estos son los efectos que genera el síndrome de Cushing en una persona. Depresión, porque afecta la parte digamos, del cerebro. Tenemos cataratas, o sea, un problema ocular. Hirsutismo, acné, que suele aparecer mucho con los corticoides. El tema de diabetes, porque sube el azúcar en sangre. Aumento de la presión, porque retiene líquido, así que aumenta la presión arterial. Genera en el cuerpo una situación de alcalosis, ¿sí? Recuerden que el cuerpo siempre tiene que estar neutro. Genera hipopotasemia, o sea, poco potasio en sangre, porque retiene sodio. Si retiene sodio, elimina potasio. Eso quiere decir que aumenta, digamos, la fluidez de la sangre. En algunos casos es bueno, pero en pacientes como que tienen hemofilia, por ejemplo, puede ser peligroso porque genera hemorragia. Genera edemas, o sea, retención de líquidos que se inflaman en los tejidos. Aumenta la cantidad de infecciones porque baja el sistema inmunitario. Puede aparecer necrosis ósea, o sea, el hueso deja de crecer. Puede aparecer osteoporosis, estos agujeritos en el hueso que lo vuelven más frágil. Miopatía, o sea, problemas musculares. Pancreatitis, inflamación del páncreas, entonces hay problema con la insulina. Hemorragias en general por esa fragilidad capilar. Cuello de búfalo, que es uno de los síntomas físicos más parecidos, que es como una joroba, ¿sí? Joroba aparece, digamos, en todo lo que sea. ¿Vieron cómo es el búfalo? No sé si ubican, es una vaca que tiene como elevado, una jiba acá, una joroba, en la zona del cuello, no en la espalda, en el cuello.
Bueno, eso es lo que se refiere, ¿sí? Se empieza a inflamar la zona. Y la otra característica, cara de luna llena, se hincha la cara. Suelen ser, digamos, pasar por este proceso aquellos pacientes que están en tratamiento de cáncer, ¿sí? Que tienen, digamos, como características similares. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Tomar la medicación siempre a la misma hora. Si ha olvidado tomar una dosis, debe tomarla lo antes posible. Si ya falta poco, ¿sí? No duplicarla, o sea, armar un nuevo esquema de horarios. No interrumpir el tratamiento bruscamente, siempre ir haciéndolo en forma paulatina. Si aparece, digamos, de forma brusca, me va a aparecer el síndrome de retirada de los corticoides, que justamente se va a manifestar con malestar, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, hipotensión, hipoglucemia, fiebre, vómitos, o sea, un cuadro que es bastante complicado, como un síndrome de abstinencia. Ingerir el medicamento acompañado de alimentos, porque es problemático para la mucosa gástrica. Para protegerse de la infección, lavado de manos, evitar aglomeraciones y el contacto con personas con procesos infecciosos. Recuerden que el corticoide baja el sistema inmunitario. O sea, extremar todo lo que sea la higiene. En caso de tener que vacunarse, debe consultarlos antes con un profesional de salud. En el tema de, ahora con la vacuna del COVID, se planteó al principio, digamos, que aquellos que estaban en un proceso de uso de corticoides no se podían vacunar. Después se dejó de hablar de esto, pero al principio sí se planteó mucho esto. Las personas diabéticas deben saber también que aumentan los niveles, por ahí a lo mejor van a necesitar también el uso de mayor cantidad de insulina. Los deportistas deben ser advertidos que pueden dar positivo los controles de dopaje, pesarse en forma regular también porque para buscar edemas, o sea, signos de retención de agua y sodio. Debe acudir a un centro sanitario o alertar a los servicios de emergencia si presenta alguno de estos síntomas. Dificultad respiratoria. Siempre va a estar dentro de las primeras causas de una consulta de emergencia, ¿sí? La dificultad para respirar. Dolores, sangrado nasal, presencia de sangre en las heces o en el vómito, o el esputo, ¿sí? El catarro, signos de infección, aumento de la sed y de la diuresis, o sea, la cantidad de orina, olor afrutado, ¿sí? En el aliento, o sea, no es un olor desagradable, sino un olor como si hubiéramos comido fruta, caídas o cambios en el humor. Todo eso puede estar relacionado con corticoides. Es muy importante la prevención de caídas, sobre todo en mujeres de edad posmenopáusica y en personas mayores. ¿Por qué? Porque también hay un proceso de osteoporosis, así que es más fácil las famosas fracturas de cadera y de piernas en los abuelos. Bueno, ¿cuáles son los glucocorticoides más utilizados? La betametasona, la cortisona, la dexametasona, que decían que era la más parecida al corticoide natural, hidrocortisona, meprednisona, metilprednisona, o sea, varios tipos de corticoides que están en el mercado. Algunos son inyectables, algunos pueden estar en cremas y otros son exclusivamente comprimidos como las prednisonas. Bueno, vamos al tercer grupo, a los opioides. Ahí tenemos la morfina, que es la vedet, ¿sí? Codeína, meperidina, fentanilo, que fueron todas drogas que se fueron haciendo en base a esa morfina. La codeína tiene un efecto antitusivo fantástico, es uno de los mejores antitusivos. Lo vimos cuando vimos la parte respiratoria. Bueno, y los otros son sintéticos, ¿sí? O sea, son opioides sintéticos. El grupo de sustancias narcóticas, de narcolepsia, de dormir, ¿sí? ¿Por qué? Porque morfina viene de Morfeo, el dios del sueño. Entonces, recuerden que cuando se descubre esta droga y se vio, digamos, que se asociaba con este tipo de efectos en el paciente, o sea, calmar el dolor, dormir a la persona, se usaba también en los niños, se usaba a principios del siglo XX, se usaba para las colitis, ¿sí? Porque es un buen astringente.
O sea que en los casos de diarrea de niños se les daba opioides. Pero bueno, así que va a ser un producto que hace muchísimos años se usa y bueno, no se sabía, digamos, todos los problemas o todo lo fuerte que era y las consecuencias que podía traer. Presentan un potente efecto analgésico debido a que inhiben esa percepción del dolor. El cuerpo deja de sentir el dolor, no que deja de estar el trauma, ¿sí? Imagínense una persona, un soldado que le explota una granada, pierde el brazo, con una morfina deja de dolerle el brazo, ¿sí? Pero no quiere decir que apareció el brazo por milagro. Aumenta el umbral del dolor, ¿sí? El nivel de dolor. Tengo que tener mucho dolor para llegar a ese umbral. Entonces, digamos que significa que los opioides, dice el cuerpo, necesita estímulos extremadamente dolorosos para poder sentir dolor. Es importante aclarar que no actúan sobre la inflamación, pero como actúan sobre el dolor a nivel central, son efectivos también en aquellos dolores secundarios a procesos inflamatorios. O sea que en algunos casos se van a usar porque calman el dolor. Acciones farmacológicas producen sus efectos mayormente en el sistema gastrointestinal, en el sistema nervioso, por eso gastrointestinal con el tema de la colitis, en el sistema nervioso central a través del dolor. Es de una analgesia muy potente, ¿sí? Los calmantes, digamos, más potentes que están en el mercado. Me va a provocar miosis, problemas ocular, que es uno de los síntomas más característico en aquellas personas que son adictas. Puede producir depresión respiratoria, va a depender de la cantidad de droga que voy a usar, pero normalmente alto consumo de morfina lo que va generando es cada vez una disminución de la frecuencia cardíaca, de las respiraciones y puede llevar hasta un coma profundo y una muerte, ¿sí? Inhibe el peristaltismo, por eso se usaba en la parte de los niños con colitis y demás. Va a provocar los estreñimientos, por eso se usaban en aquellos casos de colitis. Aumenta las náuseas y los vómitos, ¿sí? Aumenta la sedación y sensación de bienestar, eso es lo que buscaban los adictos, esa euforia, el sentirse bien. Y el tema de la tolerancia, por uso crónico cada vez se va a ir necesitando una mayor cantidad. Esa es la farmacodependencia. Cada vez voy a necesitar más y mayor cantidad de dosis. Van a actuar en distintos receptores en el cuerpo. Recuerden esto, farmacodinamia, los receptores donde iban los medicamentos puntualmente a actuar. En este caso hay receptores mu, receptores kappa y receptores sigma, que son los nombres griegos de las letras, ¿sí? Simplemente es para identificarlos, que me van a generar distintos tipos de analgesia. Algunos son, sobre todo el receptor mu, es el que genera esta depresión respiratoria que puede llegar a ser fatal, va a generar también todo lo que sea la euforia, ¿sí? Esa persona que está súper activa, y me genera después, dependiendo la dosis, el tema de una sedación moderada. Cuando actúa sobre los receptores kappa, ya estamos hablando, mis perros, de sedación intensa, o sea, un sueño más profundo. Y cuando hablamos de los sigma, de los receptores sigma, acá aparece, digamos, como la parte más distorsionada, la que tiene que ver con estos abusos de la droga, con las alucinaciones, disforia, estimulación psicomotora que pueden ser temblores y demás. O sea, con un grado, digamos, más peligroso de la adicción. ¿Qué complicaciones entonces tiene? Depresión respiratoria que puede llevar a la muerte, estreñimiento, una sedación excesiva, ¿sí? En un estado de coma, puede aparecer náuseas, vómitos, se genera tolerancia con el uso crónico y una ineficacia de la dosis que hace que aparezca dolor a pesar de estar usando altas dosis. Eso se llega a un nivel tóxico elevado, ¿sí? Pero muchos pacientes adictos lo llegan, que ni siquiera con la morfina
calman sus dolores. Acá les puse un poquito la historia, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de dónde viene el tema. Hay registros de más de 6.000 años antes, alrededor de 7.000 años antes de Cristo, en los que ya hablaban de una planta que producía placer. Esta planta es la amapola, ¿sí? La flor nacional de Holanda. Justamente esta amapola, que el nombre científico se llama Papaver somniferum, somníferum de dormir, imagínense. O sea que cuando la fueron clasificando y fueron viendo los efectos que tenía, se dieron cuenta que había registros de esta planta por los dibujos, que la amapola es muy característica, el dibujo de la amapola, registros de que esa planta era asociada con todo lo que era la alegría, ¿sí? El placer y demás. Por eso se le llamaba planta del placer. O sea que esto, desde que hay algún tipo de registro se usa, o sea que se usaba desde antes también. Este arte después pasa, digamos, a todo lo que sea la parte egipcia y demás. Estamos hablando de la Mesopotamia, los primeros registros, o sea que toda la parte turca y demás. Pasa todo lo que sea egipcio, que es África, e incluso aquellos famosos Tutankamón y demás, que eran los que también utilizaban y vieron las propiedades, porque es propiedades muy buenas la analgesia, solamente que si no hay control, el abuso lleva a generar disturbios muy, muy importantes socialmente. Después, bueno, aparece, cuando se estaban tratando de acomodar los griegos y demás, aparecen los asiáticos y llevan a todo lo que es la zona de Asia el consumo. Después de eso aparece, después de siglos en Asia, el consumo desmedido en la sociedad, porque no es lo mismo tener un adicto a que tener cientos de adictos en la sociedad. Ese es el peligro y ahí lo relaciono con esto de el liberar las drogas. Puede ser gracioso, puede ser que muchos de ustedes lo hagan, el tema de me fumo un porrito de marihuana, ¿sí? Recreativo, lo hago de vez en cuando, pero imagínense tenerlo en forma constante. El alcohol, imagínense que el alcohol ya, cuando estamos hablando de personas que no se pueden contener, muchas personas borrachas hacen un desmadre, ¿sí? O sea que no es lo mismo un borracho que tener a 10 borrachos en la fiesta, me pueden romper la fiesta. Pueden causar daños, digamos, en la sociedad, daños a otras personas y demás. Lo mismo ocurre con este tipo de droga. No es lo mismo un falopero que 10 faloperos juntos. Imagínense, eso se tuvo que hacer, esas regulaciones, justamente cuando empezaron a ir los europeos a Asia, que descubren el opio en todo lo que sea la China y demás. En China ya venían con un proceso de saturación de eso, la sociedad pedía regulación y ya ellos estaban tratando al opio como un subversivo, como algo que estaba prohibido hacerse. Entonces China ya estaba saliendo de eso, pasaron por 2 procesos de guerras del opio, imagínense el nivel de locura de la sociedad. Cuando descubren los europeos y lo llevan, digamos, a Europa como, obviamente, la medicina de Dios, ¿sí? El uso médico que se le da en ese momento fue justamente con este tema de que podía causar ese paliativo al dolor, que es lo que busca cualquier persona. Los médicos se convierten en ídolos. ¿Por qué? Porque la gente con dolor iba y a todos les daban morfina, ¿sí? No importa cuál era el dolor que tenían, morfina, y bueno, la gente dejaba de reclamar. Entonces, muy bueno el doctor. No me soluciona el problema, pero me calmó el dolor. ¿Sí? Muchas veces hablamos que la gente, si tiene que elegir entre un antihipertensivo y un analgésico, siempre elige el analgésico, porque quiere solucionar el problema de salud ahora, que es el dolor. ¿Sí? Por más que el antihipertensivo le puede matar. Pero bueno, la falta del antihipertensivo le puede matar. Entonces, cuando de una parte de la sociedad se empieza a regular nuevamente para controlar que no haya tantas personas adictas en la sociedad, en otra parte del mundo empezaba el desmadre recién. Así que empieza en todo lo que sea Europa. Esto se dio así,
se generó así durante siglos. Esto no es nuevo. El abuso de drogas no es nuevo en la sociedad. Ha existido siempre. El tema es que después, ya en el siglo XX, estamos hablando de 1961, ya existía la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y viendo ¿sí? todas las consecuencias que todavía existía en muchas partes del mundo con respecto al consumo de este tipo de drogas, se firma un convenio, un tratado internacional de control de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Entonces ahí es donde se empieza a actuar a nivel internacional y en el tema de los controles migratorios, de que no lleven la droga de un lado al otro, de 3 drogas: el opio, la cocaína y la marihuana. La marihuana, comparado con las otras, es más inofensiva, pero no deja de ser peligrosa también. ¿Por qué? Porque estimula en algunas personas procesos psiquiátricos, o sea, genera estados depresivos y estados de psicosis en algunas personas. La planta marihuana es única, la planta marihuana es única en el mundo, no hay otra planta que tenga las propiedades que tiene la marihuana. Depende, algunos de los productos que tiene esa planta van a ser de los que se utilizan ahora en la medicina, como anticonvulsivante y demás, que es lo que se autorizó acá en la Argentina, pero hay otras sustancias también que son los que generan este cuadro, digamos, de adicción. Entonces, ¿qué se hace? No es que liberando la marihuana para que todos se fumen un porrito, se va a solucionar el problema. Lo que se hace es justamente, esta planta, hay 3 plantas típicas de la marihuana, y también hay muchas plantas que son híbridas, o sea que se fueron armando porque se mezclan 2 estilos distintos de marihuana. Todas las plantas tienen distintos niveles de los principios que tienen uso médico y de los principios que generan adicción. Así que la idea es fabricar estas plantas, esto es lo que contempla la ley que se aprobó, diseñar estas plantas, hacer híbridos que potencien el efecto médico y reduzcan el efecto toxicológico. Entonces, el mismo Estado es el que le va a aportar las plantas que puedan utilizar aquellas mamás, porque esto se aprobó para la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una epilepsia muy grave que afecta a chicos menores de 5 años, en los cuales los antiepilépticos normales no sirven, ¿sí? Entonces, sí o sí se necesita digamos, este tipo de drogas para que no tengan convulsiones todo el tiempo, ¿sí? La epilepsia refractaria, digamos, es prácticamente varias crisis por día. Para eso se aprobó en un principio, después a principios de este año se modificó la ley nuevamente y permite que se pueda incorporar otras patologías. Les decía que a principios de este año se había modificado la ley y que se permitía incluir a otras enfermedades, no solamente la epilepsia refractaria, que tuvieran un protocolo, digamos, que justificaba el uso de marihuana. Eso fue lo que se aprobó hasta ahora. Ahora se está debatiendo o iniciando el debate con el tema de liberar o legalizar el uso de marihuana. Ahí, digamos, yo como farmacéutica, que conozco todo el efecto que tiene y la historia sobre todo, porque esto no es exclusivo de ahora, esto ocurrió hace miles de años, hay registros de esto, no estoy de acuerdo en ese sentido. Sí estoy de acuerdo para la parte médica, y sí hay algunos países que tienen, por ejemplo, aprobado el uso del cigarrillo, de fumar marihuana en aquellos pacientes con cáncer terminal. Cuando estamos hablando de procesos terminales, que le quedan pocos meses de vida, que se vuelva adicto a la marihuana es lo menos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un chico de 15, 16 años, 18 años,
que tenga liberado el uso de marihuana, el daño que se va produciendo en su cerebro se va a notar en el transcurso del tiempo. Hay algunos que van a tener ese deterioro mental en poco tiempo. Y hay otros que les puede durar más años, va a depender de cada uno de los organismos. Pero ustedes no saben cómo es el organismo de ustedes, ¿sí? Así que eso justamente es lo que nadie les puede asegurar. Si en ustedes el daño se va a dar en un año, en 10 años, o no va a aparecer nunca. Y bueno, eso vale el riesgo y qué sé yo, que me contestaron muchas veces los adolescentes, bueno, habría que ver si el riesgo vale cuando está en juego la vida, está en juego la vida de algún familiar de ustedes o está en la vida de un familiar de otra persona, pues yo también tengo derecho a defenderme, ¿se entiende? Entonces, esto tiene que ser un tema, no es algo progre, ¿sí? Como se lo quiere plantear. Hay una sociedad progresista que libera la droga. Esto no tiene nada de progre. Esto se viene debatiendo y prohibiendo, ¿sí? Circularmente, se habilita, la gente queda loca y empiezan las prohibiciones nuevamente hace miles de años. O sea que si no aprendemos de la historia, y bueno, no queda otra. Tengan en cuenta esas características que tienen estas drogas que generan muchísimo daño cerebral, ¿sí? Ahí siempre me dicen, fíjate Mick Jagger y qué sé yo, que hace 50 años se falopean. Se falopean con buena falopa. Imagínense acá en Argentina que adulteran todo, ¿sí? Le ponen polvo de fluorescente en las drogas. Imagínense acá, ¿sí? Imagínense el Paco, que es el residuo de la cocaína. Es lo que sobra de la producción de cocaína. Y acá los chicos se drogan con Paco. O sea que no es el problema, digamos, la droga en sí, sino todo lo que genera alrededor de la droga, que son gentes que no les interesa si ustedes se mueren o no se mueren. Bueno, incluso hay drogas como, uy, no me sale el nombre de la droga, que son tan peligrosas en el momento de que están en un cuadro de abstinencia que no reconocen a nadie, ¿sí? O sea que pueden matar a cualquiera, familiares, lo que sea que se coloque enfrente o en el medio entre la droga y su necesidad. O sea que todo lo que sea droga de abuso siempre va a ser problemática. Imagínense si un borracho es problemático en la familia, puede matar, puede golpear a su familia, no reconoce a nadie. No sabe lo que le hacen a sí mismo, que ese es otro de los temas, ¿sí? Pierde conciencia, le violan, le hacen cualquier cosa, total, estaba borracha cuando se despierta el otro día, bueno, me duele en alguna parte del cuerpo, pero no sé ni quién ni qué me hicieron. Ese es el problema de las drogas, chicos, ese es el problema. Todos creen que pueden manejar, ninguno ha podido manejar su drogadicción. Miren en Maradona, piensen en los casos que se dan Charly García, en los casos que se dan que uno dice, no, son genios, sí, son genios, pero imagínense lo que hubieran podido ser si no eran adictos, ¿sí? Imagínense lo que hubieran podido llegar. Bueno, entonces eso les puse como a medida para que ustedes entiendan que esto no es nuevo, no es progre, para nada. Es un retroceso a sociedades que en su momento también tuvieron que tomar la decisión de prohibirlo. Bueno, vamos a ver el manejo farmacológico de ese dolor. Al momento de comenzar a aplicar un tratamiento farmacológico, es necesario tener en cuenta el tipo de dolor, la intensidad, la vía de administración que le voy a poder dar, los efectos adversos que puedan surgir y demás. Entonces lo que tenemos que definir es si es un dolor agudo que apareció de golpe o es un dolor crónico que se va a ir dando cada vez más fuerte, como un proceso de artritis, ¿sí? Entonces ese problema se va a ir aumentando, por ejemplo, un problema de cáncer, o es un dolor agudo, me pasó un auto por arriba de la pierna, ¿sí? O me amputó la pierna un accidente. Frente a esto, el médico va a contar con una gran cantidad de fármacos capaces de producir analgesia en el paciente, pero se debe conocer las bases de cómo encarar ese tratamiento.
Y justamente esa base para encarar es justamente la escalera de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la forma que a nivel mundial se maneja el dolor. En ese primer escalón, o sea, los primeros analgésicos que voy a ir consumiendo, si estamos hablando de un dolor crónico, van a ser los AINES. ¿Sí? Primero arrancamos con los AINES, vamos a hacer combinaciones con los AINES, probar distintos AINES y demás. Se pueden agregar otras cosas, por ejemplo, hielo, por ejemplo, otras terapias alternativas, todo lo que pueda servir para colaborar en eso. Cuando estos dejan de ser útiles, vamos a necesitar pasar un segundo escalón. Ahí estamos con esos opioides débiles, o sea, no son los máximos todavía, sino que son más fuertes que los AINES, pero no tan potentes como los opioides potentes. La codeína, el tramadol, son los ejemplos típicos, se usa mucho, el tramadol se usa mucho. También se pueden hacer mezclas, ¿sí? Con los del primer escalón, combino los dos para ir potenciando. Estos son los que se van a usar, por ejemplo, en las primeras fases de cáncer, ¿sí? O sea que se pueden ir modificando. Ya al tercer nivel, cuando llegamos al tercer, ahí hay un dolor extremo, estamos hablando de morfina, fentanilo, que son los más potentes que hay en el mercado. Estos son para los casos terminales de cáncer y enfermedades muy dolorosas. Y también podemos mezclar con cualquiera de los otros que están en los otros escalones, ¿sí? O sea, ir mezclando. Recuerden que lo que era opioides se mueve a nivel central y los AINES se mueven a nivel periférico. O sea que los puedo combinar y potenciar el efecto. Ahora, ¿cuándo yo no puedo seguir esta escalera? Cuando es un dolor agudo, ¿sí? Un soldado que se le amputó la pierna no puede empezar con un AINE, ¿sí? Así que en ese caso hablamos del ascensor. Directamente vamos al tercer escalón y después vamos a ir bajando los niveles, ¿sí? Entonces, al soldado que perdió la pierna le pongo la morfina. Después, en el transcurso de su tratamiento, ¿sí? Vamos a ir bajando a los del segundo escalón hasta llegar a los del primer escalón y en lo posible que no use nada. O sea que esta es la diferencia entre una aguda, que voy a necesitar subir con ascensor, y una crónica que voy a ir haciendo la subida a nivel de escalera. ¿Sí? No es difícil de entenderlo y es más fácil de entender, digamos, lo que es el proceso de agudo y crónico. Se van a diferenciar en tres grupos. El grupo 1 son los analgésicos de acción periférica, está representado por el AINE. El grupo 2 tiene analgésicos centrales, ¿sí? Recuerden esto, porque esto me contestan mal en el examen. Los AINE son periféricos, los opioides son centrales. Están los opioides débiles, y en el grupo 3 van a estar estos analgésicos fuertes, también del sistema nervioso central, que son los más potentes que hay en el mercado. Un concepto importante dice al momento de recetar estos fármacos que muchas veces antes de pasar de una droga del grupo 2 al grupo 3 se puede hacer las mezclas. Entonces esa potenciación es lo que me va a permitir, digamos, estar más en los escalones 1 y 2 más tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto le va a llevar al paciente su enfermedad. Si estamos hablando de artritis, artrosis, estamos hablando de años. Si directamente empieza en el primer año a usar morfina, ¿qué le doy al final? Si con el tiempo se va haciendo, digamos, tolerancia. ¿Sí? Entonces tengo que estirar lo más posible, tenerlo en un dolor aceptable, ¿sí? No la eliminación total del dolor, tenerlo en un dolor aceptable, porque yo no sé cuánto tiempo va a tener que vivir esa persona. Bueno, y está lo mismo, digamos, mezclarlo con el grupo 3 también, que serían los tres escalones. Vamos a ese dolor agudo. Es aquel que tiene un reciente comienzo y probablemente sea limitado en el tiempo. Sin importar la causa, el dolor agudo debe ser tratado de inmediato y por eso se van a utilizar drogas fuertes del grupo 3, ¿sí? O del grupo 2 si se puede.
El grupo 2 se suele usar después de una operación, por ejemplo. El grupo 3 estamos hablando de morfina, así que se va a dar en los casos extremos. Cuando el dolor va cediendo, vamos disminuyendo la dosis. Es necesario aclarar, dice, dentro del dolor agudo, que es fundamental determinar la causa o el origen, ¿sí? Si yo no soluciono la causa, va a seguir el dolor, ¿sí? Puedo tener un dolor, supónganse, extremo de la cabeza. Bueno, fantástico, soluciono el dolor ahora, pero después tengo que hacer los estudios para ver qué tengo en la cabeza. Si es un problema vascular, o sea, cardiovascular, alguna hemorragia que tuve, algún accidente cerebrovascular que tuve, o si es un tumor que está creciendo en mi cabeza, tengo que ver la causa. Mientras que yo no sepa la causa, el dolor va a persistir. La escala descendente del manejo del dolor tiene su mayor expresión cuando hablamos de paciente politraumatizado, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Que se rompió en varias partes del cuerpo, caídas de altura, suponete, heridas de bala, en esos casos, o después de una cirugía, en esos casos arrancamos arriba y vamos bajando. Hay muchas causas de dolor agudo, es importante identificar el origen, el mecanismo fisiopatológico que tiene, o sea, cómo va el proceso de la enfermedad. Entonces, para utilizar las drogas más eficaces de los grupos más bajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo saber hasta cuándo va a seguir ese dolor. Hay que considerar también que muchas veces la patología ceden con su tratamiento específico. Muchas patologías se pueden curar, se refiere. Vamos a ese dolor crónico, el que empieza despacito y va aumentando. Se define como el dolor que persiste por 6 meses o más, o cualquier dolor que sobrepase el periodo de duración de la enfermedad o lesión que lo produjo. ¿Qué quiere decir? Supónganse que tengo una infección en el brazo, me duele el brazo por la infección. Hago el tratamiento, se cura esa infección, pero me persiste el dolor. ¿Sí? El dolor no se va. ¿Por qué? Porque pudo haber quedado traumatizado la parte de los nervios sensitivos. Entonces ahí estamos hablando de un dolor que no se va a ir nunca. Acorde a la escalera del dolor, el comienzo de esos tratamientos siempre se hace con el grupo 1, la escalera más baja, y después vamos a ir combinando y haciendo la subida a los escalones 2 y 3 lo más lento posible. En el caso de los pacientes oncológicos, el objetivo de ese tratamiento para el dolor es brindar la comodidad. El paciente va a morir, ¿sí? Entonces, a lo mejor tiene que durar mucho tiempo, todavía puede tener una calidad de vida mejor, y entonces la idea es trabajar en eso, en que pueda vivir lo más posible y que tenga una buena calidad de vida, o sea, que no esté sufriendo, viviendo, sufriendo. Por eso les pongo ahí que no es tan importante que un paciente terminal sea adicto, porque está muriendo, ¿sí? O sea, no va a afectar a la sociedad que sea una persona adicta. Los opioides tienen cierta potencia euforizante, por eso muchos en pacientes terminales le aumenta se sienten bien, se sienten, bueno, me voy a recuperar porque me siento bien, pero son pacientes terminales. Por estas razones, entre otras, el individuo al no tener dolor va a tener una mayor motilidad, se va a poder mover mejor y va, obviamente, a mejorar el estado de ánimo. Bueno, y ahí terminó el tema. Entonces, tengan en cuenta esto. El tema de los opioides, todo lo que genera adicción, tiene ese problema, ¿sí? Que no es, cuando se usa socialmente, es donde aparecen los problemas mayores. No es lo mismo una persona adicta que se fuma un porro en su habitación a un grupo de chicos que estén fumando, que algunos se quedan eufóricos, algunos se quedan, digamos, muy estimulados sexualmente, y los casos de violación y los casos de violencia se dan justamente en estos grupos. Lamentablemente, yo sé que puede ser divertido, puede ser de rebelde, puede ser, yo soy rebelde, yo soy progresista, yo soy joven, ¿sí? Pero todos pasamos por esa etapa. No todos necesitaron fumarse un cigarrillo, un porro, pero
me refiero a que todos han pasado por esa misma etapa, se han sentido invencibles en algún momento, porque la juventud trae eso de sentirse yo puedo todo, yo manejo la enfermedad. Ninguna enfermedad de adicción se maneja, ninguna. Esa es la falsa expectativa que cada uno piensa. Yo manejo el alcohol, ¿sí? ¿Sí? Yo manejo, yo hago lo que yo quiero. No, no lo hacen. Imagínense, si ni con el alcohol lo pueden hacer, imagínense manejar este tipo de drogas que genera más daño a nivel cerebral. Ninguno maneja su adicción, ¿sí? Fíjense Maradona, hasta último momento de su vida, podía haber vivido mucho tiempo más, hasta último momento de su vida, no se dejó ayudar, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque se creen que pueden manejarlo todo. Y no es así. Lastimosamente, los centros de rehabilitación están llenos de personas que pensaron que podían manejar su drogadicción y no lo pueden hacer, ¿sí? Y además una persona que es adicta lo va a hacer siempre, por más que deje de consumir, ¿sí? Entonces siempre va a tener esa predisposición y por eso es lo que tiene que tratar de evitar al máximo recaer, ¿sí? Y normalmente las personas que recaen son las que fallecen por sobredosis. O sea que no es una historia bonita, ¿sí? Por ahí, bueno, pensar en, me pego un viaje, tiene su romanticismo también, forma parte de todo lo que es el idealismo y todo lo que se tiene como adolescente, pero después cuando pasa el tiempo y se empiezan a ver los efectos reales, se pueden encontrar con muchas cosas que no son muy agradables. En el caso de las mujeres esto se agrava. ¿Por qué? Porque puede haber consecuencias también para los bebés si están embarazadas y demás. O sea que también tienen que tener cuidado con eso. Estamos entonces, bueno, yo les voy a pasar un enlace también de una revista digital que justamente se tocaba el tema de enfermedades autoinmunes y el tema de las epilepsias refractarias. No, el de autoinmune, no, perdón, el de enfermedades de epilepsia refractaria. Y yo escribí un artículo justamente con todo lo que es esta ley de la marihuana y lo que significa y para qué se va a usar, digamos, esto, y cuál es la diferencia en lo que es esta ley, lo que va a habilitar esta ley, y lo que es el consumo y tenencia de drogas estupefacientes que está penado por la ley. El 80% de las personas que están presas en las cárceles federales es por uso y consumo y tránsito de estupefacientes. O sea que no vale la pena, chicos, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Bueno, estamos, cualquier cosa, después, si necesitan que les aclare algo, no hay ningún tipo de problema. Ya les hice hincapié en las partes que tomo y que siempre me contestan mal, así que presten atención. Bueno, chicos, estamos entonces, nos vemos la próxima clase.